Era la noche de Halloween y Diego, un joven de 28 años, caminaba solo por su vecindario. No era alguien supersticioso, pero siempre había una sensación extraña en esa fecha, como si el aire estuviera más denso. Las calles estaban llenas de niños disfrazados y decoraciones brillando en los jardines, pero a medida que avanzaba hacia los suburbios más alejados, las luces se volvían menos frecuentes, y el bullicio de las casas se desvanecía. Su objetivo era la casa de un amigo, Juan, que vivía al final de una calle empinada, casi fuera del pueblo. Tenían planes de ver películas de terror y pasar la noche jugando videojuegos, como lo hacían cada Halloween. Mientras caminaba, recibió un mensaje de Juan: «Ven rápido, hay algo raro aquí afuera». Diego frunció el ceño. Era típico de Juan hacer bromas, especialmente en Halloween, pero algo en el tono del mensaje le inquietó. Aceleró el paso. Después de unos minutos, llegó al vecindario de Juan, donde las casas eran más grandes y los jardines más amplios. A lo lejos, vio la casa de su amigo, con las luces del porche encendidas. Todo parecía normal, pero al acercarse, notó que la puerta principal estaba entreabierta. Tocó el timbre, pero nadie respondió. Empujó la puerta lentamente y llamó a Juan. La casa estaba en silencio. No había música, ni televisión encendida, solo un vacío inquietante. Decidió entrar, asegurándose de que tal vez Juan estaba preparando alguna broma. A medida que avanzaba hacia la sala, su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje: «Estoy en el sótano». «Baja». Diego dudó. Sabía que Juan odiaba el sótano, lo evitaba siempre que podía. El sótano estaba viejo y nunca había sido renovado, con un aire húmedo y una luz débil que apenas iluminaba el espacio. Se armó de valor y comenzó a bajar las escaleras. El aire se sentía pesado, el olor a humedad lo envolvía. Cuando llegó al pie de las escaleras, lo primero que notó fue que la luz estaba apagada. Intentó encenderla desde el interruptor, pero nada. Iluminó el espacio con la linterna de su celular y vio un rastro de algo en el suelo. Parecía lodo, pero algo en su textura lo hacía dudar. Escuchó un sonido. El sonido era apenas perceptible, como si algo se arrastrara en el fondo del sótano. Diego apuntó la linterna en dirección al ruido, pero no alcanzaba a ver nada más allá de las sombras proyectadas por los viejos muebles y cajas apiladas. Dio un paso adelante. El suelo bajo sus pies crujía con suavidad, y notó que la humedad en el ambiente se hacía más densa. El rastro de lodo que había visto antes se extendía más adelante, desapareciendo tras unas viejas estanterías. De nuevo, otro sonido. Esta vez más claro, una especie de golpeteo, como si alguien o algo estuviera moviendo objetos de un lado a otro. Diego sintió una punzada de inquietud, pero trató de mantenerse firme. Llamó a su amigo una vez más: «Juan, si estás bromeando, no es gracioso». El silencio le respondió. Un segundo después, su teléfono vibró de nuevo en su bolsillo. Miró la pantalla, y el mensaje que apareció hizo que se le helara la sangre: «No soy yo». Por un instante, el miedo lo paralizó. Revisó el número desde el que había llegado el mensaje. Era el mismo de Juan. Confundido y cada vez más nervioso, se obligó a avanzar. Necesitaba respuestas. Rodeó las estanterías, siguiendo el rastro de lodo, hasta que finalmente llegó al rincón más oscuro del sótano. Allí, entre unas cajas cubiertas de polvo, vio algo que no debería estar allí: una especie de bulto envuelto en una manta vieja. El lodo parecía venir de ahí, empapando la tela con una sustancia oscura. Justo cuando se inclinaba para observar más de cerca, escuchó un golpe fuerte detrás de él, como si algo hubiera caído al suelo con fuerza. Giró sobre sus talones, apuntando la linterna hacia el origen del ruido, y ahí lo vio. No era Juan, ni ninguna broma. Había algo, alguien, en el otro extremo del sótano, inmóvil pero mirándolo directamente. La figura no se movió, pero el sonido de algo arrastrándose continuó llenando la habitación, como si viniera desde todas partes, resonando en las paredes. El teléfono vibró una vez más, iluminando la pantalla en su mano temblorosa. Otro mensaje: «No bajes más». Pero ya era demasiado tarde.
Diego sintió cómo su corazón aceleraba al leer el mensaje: no bajes más. ¿Quién estaba enviándole esos textos? Sin dejar de apuntar con la linterna hacia la figura inmóvil, intentó retroceder lentamente, pero sus pies parecían anclados al suelo. La persona, o lo que fuera, que estaba frente a él no se movía ni emitía sonido alguno, solo lo observaba. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez no quiso mirar el mensaje, pero una mezcla de pánico y curiosidad lo obligó. La pantalla mostraba una simple palabra que lo desconcertó: corre. Sin pensarlo más, Diego giró sobre sus talones y comenzó a correr hacia las escaleras. Los golpes y sonidos de algo arrastrándose se intensificaron a su alrededor, como si el sótano entero se moviera con él. Mientras corría, notó que las escaleras parecían más largas, infinitas. El aire era denso, opresivo, y su linterna comenzó a parpadear, sumergiéndolo en oscuridad intermitente. Cada vez que las luces se apagaban, sentía que algo se acercaba a él. Podía escuchar una respiración agitada, pero no era la suya. Cuando finalmente llegó al pie de las escaleras, algo lo detuvo en seco. La puerta al final de las escaleras, la que llevaba a la planta superior, estaba cerrada. Intentó abrirla con fuerza, pero no cedía. El teléfono vibró una última vez. Con el miedo apoderándose de él, lo sacó de su bolsillo. El mensaje que vio lo dejó petrificado: no está solo. En ese momento, algo frío y húmedo rozó su cuello desde atrás. No quiso volverse, sabía que si lo hacía, enfrentaría algo que no podía comprender ni aceptar. Pero el ruido de algo arrastrándose por el suelo se había detenido justo a su espalda y la presión de la mano en su cuello comenzó a aumentar. No podía respirar, no podía moverse. De repente, la puerta se abrió de golpe, como si algo invisible la hubiera empujado. Aprovechando el momento, Diego se lanzó hacia adelante, tropezando al subir los últimos escalones y cayendo en el piso de la sala. Miró rápidamente a su alrededor, pero la casa estaba vacía, sumida en un extraño silencio. La puerta del sótano se cerró sola tras él, con un golpe seco que resonó en toda la casa. Diego, jadeando, trató de recuperar la compostura mientras se alejaba lentamente. Fue entonces cuando su teléfono vibró de nuevo, pero esta vez no fue un mensaje. Era una llamada. La pantalla mostraba el nombre de Juan. Confundido, respondió tembloroso. La voz al otro lado de la línea era suave, pero claramente asustada: Diego, no entres en mi casa. Estoy afuera, llevo horas tratando de entrar, pero algo no me deja. ¿Dónde estás tú? Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Antes de poder responder, escuchó un crujido proveniente de la puerta del sótano. La manija giró lentamente. La puerta del sótano se abrió con un chirrido, revelando solo oscuridad. Diego, paralizado, no pudo moverse. Del umbral surgió un murmullo, una voz casi imperceptible que susurraba su nombre. El teléfono cayó de su mano cuando escuchó a Juan repetir al otro lado de la línea: Diego, no entres en la casa. Pero ya estaba dentro. Un segundo después, las luces parpadearon y todo quedó en silencio. Cuando los vecinos llamaron a la policía al día siguiente, la casa estaba vacía. No había señales de lucha ni de Diego. Solo el teléfono tirado en el suelo, mostrando una última llamada perdida. Mientras las autoridades revisaban la casa vacía de Juan, afuera, las calles seguían vibrando con la energía de Halloween. La noche aún estaba en su apogeo, llena de disfraces coloridos, risas infantiles y decoraciones brillantes que adornaban los jardines de cada hogar. Linternas de calabazas parpadeaban en las entradas y las luces de colores bañaban los porches, creando un ambiente festivo y casi acogedor. El vecindario donde Diego había desaparecido era conocido por su gran celebración de Halloween. Cada año, familias de otras zonas traían a sus hijos para disfrutar del desfile de disfraces, las casas temáticas y los concursos de decoración. Esa noche, sin embargo, algo era distinto. A pesar de la música y las risas, algunos vecinos no podían evitar notar una ligera incomodidad en el aire, como si, bajo la superficie del bullicio, algo extraño se estuviera gestando.
En la calle de Juan, que estaba más alejada de la multitud principal, las luces eran menos brillantes y los sonidos se volvían más apagados. Las casas más grandes y espaciadas entre sí creaban sombras largas que se extendían por la acera. A diferencia del resto del vecindario, allí no había tantas decoraciones ni niños corriendo de puerta en puerta. Aquellos que pasaban por la casa de Juan se detenían brevemente, mirando la estructura oscura y apagada, preguntándose por qué esa casa en particular parecía tan desierta, tan olvidada en medio de la celebración. Algunas personas creyeron escuchar ruidos extraños provenientes de su interior, pero asumieron que era parte de alguna broma de Halloween. Después de todo, ¿qué mejor noche para asustar a alguien? Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, varios vecinos comenzaron a murmurar entre sí sobre algo inquietante. Nadie había visto a Diego ni a Juan desde el anochecer. El rumor de la desaparición de Diego corrió rápido entre los festejantes, mezclándose con las leyendas y cuentos de miedo que eran tan comunes en esa fecha. Los niños, ajenos a la creciente preocupación de los adultos, continuaban con sus risas, golpeando las puertas en busca de dulces. Pero algunos padres no podían quitarse de la cabeza la sensación de que algo en la noche de Halloween estaba mal. Que entre los disfraces y las máscaras había algo o alguien que no pertenecía a ese mundo de juegos y diversión. Algo real que acechaba en las sombras, más allá de las decoraciones y luces festivas. Y entonces, mientras la luna iluminaba las calles vacías, una última figura caminaba sola por la acera. Un hombre, vestido de manera simple, sin disfraz, con los ojos fijos en la casa de Juan. Nadie lo reconoció, nadie supo de dónde venía, pero algunos juraron que lo vieron desaparecer justo antes de llegar a la puerta. Esa noche, en ese vecindario, Halloween terminó con más misterio del que nadie esperaba. Cuando la multitud finalmente se dispersó y el vecindario quedó en silencio, algunos residentes, al pasar frente a la casa de Juan, notaron que una sola luz brillaba débilmente en una de las ventanas del segundo piso. Parecía imposible, la casa estaba vacía y la policía había cerrado el lugar horas antes. Sin embargo, la luz permanecía allí, parpadeando suavemente, como si alguien estuviera dentro. Uno de los vecinos más curiosos, el señor Ramírez, decidió acercarse. Al llegar a la puerta principal, notó que estaba entreabierta, como si invitara a cualquiera a entrar. Recordando las leyendas de Halloween que se contaban sobre la casa, dudó por un instante, pero la curiosidad fue más fuerte. Entró, iluminando el interior oscuro con la linterna de su celular. La casa estaba en silencio absoluto. Avanzó hacia el salón, donde el teléfono de Diego aún descansaba en el suelo. Lo levantó, y al hacerlo, sintió una corriente helada correr por su brazo. Miró el dispositivo, esperando ver una pantalla en blanco, pero en lugar de eso, la pantalla mostraba un mensaje nuevo, sin remitente. ¡Ayúdanos! Aturdido, el señor Ramírez escuchó pasos detrás de él. Se giró, pero no vio a nadie. Decidió salir rápidamente y, al hacerlo, escuchó una risa baja que resonó en toda la casa, mezclada con murmullos y palabras incomprensibles. Al llegar a la calle, miró hacia atrás y vio a dos figuras en la ventana iluminada, dos sombras que lo observaban. Una de ellas parecía reconocerlo, levantando una mano como si intentara despedirse. Ramírez apenas pudo contener un grito cuando se dio cuenta de que una de las figuras llevaba la misma chaqueta que Diego usaba esa noche. A la mañana siguiente, la luz de la casa de Juan estaba apagada y las figuras habían desaparecido. La puerta estaba cerrada y el vecindario retomaba su aspecto habitual. Sin embargo, los vecinos murmuraban sobre lo que algunos habían visto, dos sombras en la ventana, observando en silencio. La leyenda de la casa de Juan creció, y en cada Halloween, algunos aseguraban ver figuras desconocidas asomadas desde las ventanas de la casa vacía. Y quienes se atrevían a acercarse demasiado siempre recibían un mensaje, una palabra susurrada por una voz desconocida, que venía del interior: «Ayúdanos». Con el tiempo, la desaparición de Diego y Juan se convirtió en un misterio sin resolver, una historia que todos en el vecindario contaban, especialmente en Halloween. Cada año,
Cuando la noche de brujas llegaba, la casa de Juan se mantenía cerrada, con las luces apagadas, como un recordatorio sombrío de lo que sucedió aquella noche. Pero al caer la medianoche, algo peculiar sucedía, luces temblorosas se encendían dentro de la casa, y desde el exterior, algunos juraban escuchar risas y murmullos. A medida que pasaban los años, los nuevos residentes del vecindario notaban algo extraño. En cada Halloween, entre las filas de niños disfrazados y las familias que celebraban, siempre había dos figuras que nadie reconocía, un joven alto con chaqueta y otro algo más bajo, ambos con expresiones serenas y ojos que brillaban de manera inquietante. Parecían pasar desapercibidos, pero quienes lograban notar sus rostros decían que tenían una apariencia antigua, casi desvanecida, como si fueran sombras entre los vivos. Los niños de la zona, sin conocer la historia, decían que aquellos jóvenes ofrecían los mejores dulces y sonreían con una calma extraña. Algunos vecinos intentaron acercarse a ellos, pero antes de que pudieran hacerlo, las figuras se desvanecían entre la multitud, dejando atrás una leve neblina y un eco de risas lejanas. Así, cada Halloween, el espíritu de Diego y Juan regresaba al vecindario. Nadie sabía si estaban atrapados o si simplemente regresaban por elección, pero una cosa era segura, aquella noche de brujas nunca estaban realmente solos. Entre las risas y los disfraces, sus espíritus se mezclaban con los vivos, celebrando una noche que, para ellos, nunca terminaría. Si te gustan estas historias, apóyanos dándole me gusta y suscríbete al canal. Así podemos traerte más leyendas verdaderas.